Como dijo el pastor, creo que es imposible decir que estamos malos más o menos porque Cristo está en nosotros y si Cristo está en nosotros, el bien está en nosotros. El bien nos habita y es imposible pensar o creer o decir que podemos estar mal, ¿sí? Yo le invito a que donde esté podamos inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y oramos un momento. Amado Señor, te honramos, celebramos tu vida en nosotros. Gracias, Señor, por, como decíamos recién, somos conscientes y si todavía alguno no es consciente, oramos para que el entendimiento pueda ser alumbrado y podamos entender todos, comprender juntos, Señor, que el bien nos habita, que el bien está en nosotros, que el bien y la misericordia nos perseguirá todos los días de nuestras vidas, Señor, porque tú eres el bien, tú eres la misericordia, tú eres la compasión, como hace rato, Señor, también ministrabas conforme a esa palabra. Tú eres el todo, tú eres en todo, tú eres más que suficiente, Cristo, y por eso estamos agradecidos. Gracias, gracias te damos, eterno Padre, porque decidiste escogernos, decidiste plantarnos, cimentarnos en la roca que es Cristo. Nos diste posición de hijo, nos hiciste tus hijos, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Gracias, Señor, porque son tantos, tantos, tantos los beneficios que tenemos en la persona de Cristo, que a veces no dimensionamos, pero hoy traemos a memoria todo eso y gracias te damos por esa realidad que hoy está en nosotros, que fue consumada en la obra de la cruz y que por ella hoy tenemos acceso al trono de la gracia, donde obtenemos oportuno socorro y donde obtenemos todo aquello que en otro tiempo quizás en otras cosas buscábamos, pero que hoy logramos encontrar y que es la verdad en Cristo Jesús. Amado Dios, oramos para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestro entendimiento pueda ser renovado en esta noche, para que toda voz contraria a la tuya sea disipada, Señor, y solamente tu voz fluya en esta noche, tu voz fluya en nuestro interior, tu voz sea resonando en nuestro espíritu, Señor, y trayendo más luz, Señor, más luz, porque sabemos que lo que en parte conocemos todavía falta mucho más por conocer, Señor. Por eso oramos por esa luz, para que podamos ser iluminados y la obra que está en proceso, Señor, vaya siendo perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Te amamos, Señor, te honramos y te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Gracias doy a Dios por este tiempo y como lo repetí el otro día también, por los diferentes días y los temas que estuvo en el corazón de Dios poder tocar en la casa, que son temas donde realmente nos va moldeando, formando. Ya lo dije la otra vez, pero no quiero pasarlo por alto. Estamos en un tiempo precioso que si lo vemos desde el Espíritu, estamos siendo bien alimentados y en lo personal, como familia, lo podemos decir que realmente el entendimiento está siendo mucho más alumbrado, está viniendo mucha verdad a nosotros y eso nos está haciendo libres en muchas áreas, más allá que externas, internas, y sabemos que desde allí va a venir o va a ser consecuencia para que en lo externo también pueda ser liberado por esa libertad que nuestro espíritu está teniendo en este tiempo, ¿sí? Estamos hablando sobre los pensamientos renovados y quiero compartir un versículo que lo venimos compartiendo desde que arrancó este tema, que es Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Quiero que podamos leer este verso. Seguramente lo van a seguir escuchando en los días que falta por ministrar esto, pero para que podamos entender y comprender que Romanos 12, en especialmente el verso 1 y el 2, es un punto donde divide un mensaje donde Pablo le estaba entregando, pero en ese capítulo especialmente hay un punto donde Pablo le especifica lo que vamos a leer, porque antes había tenido una charla con ellos, del capítulo 12 para atrás, 11, 10, 9, Pablo, o sea, en Romanos Pablo está hablando a los romanos y a los gentiles, aquellos que no formábamos parte del pueblo judío. Entonces Pablo estaba tratando de
no tratando, le estaba informando, le estaba llevando información sobre la obra de Dios por medio de la cruz, que fuimos incluidos. En una parte le habla que nosotros somos el olivo silvestre, que fuimos injertados en el olivo original, en el olivo puro, que ese era realmente el pueblo judío. Y que nosotros como gentiles no estábamos ahí, pero fuimos igual introducidos en ese olivo para que podamos disfrutar de todo lo que fluye en ese olivo que es Cristo. La palabra nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por causa de eso hoy nosotros estamos y podemos disfrutar de esta realidad. Porque cuando hablas de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, estaba hablando del pueblo judío. Y nosotros tuvimos la gracia de poder entrar en esa realidad, no por consecuencia de que ellos no lo recibieron, sino que es consecuencia del propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, y por eso nosotros hoy podemos estar, pero estamos disfrutando de algo que también fue preparado para otros, que eran el pueblo de Dios, pero que por no entender y no comprender la vida del Hijo y el propósito eterno y al Mesías, no pudieron disfrutar, y muchos no disfrutan todavía lo que hoy nosotros podemos disfrutar, ¿sí? Pero aquí, vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá podemos ver en el versículo que nos habla de no conformarnos, de ser transformados y de ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Cuando Pablo dice esto, le está hablando, le vuelvo a lo que dije recién, a todo lo que le estaba explicando. En los capítulos anteriores Pablo le estaba explicando todo lo que yo recién le dije a ustedes. Le estaba diciendo a los romanos que también son aptos para disfrutar de la realidad que ahora tenemos en Cristo, que eso también nos incluía a los gentiles para disfrutar de esta realidad. Y después de darle esa información es donde Pablo arranca. Y me encanta porque el verso 1 arranca con así que, como diciendo, bueno, mira, te di esto, así que ahora te corresponde hacer esto. ¿Me entienden? Pablo le había informado de todo lo maravilloso que tenemos en Cristo, la vida nueva en Cristo, que fuimos adoptados por medio de Él para ser hijos de Dios y todas esas cosas, pero acá en el capítulo 12 le empieza a decir así que, y ahí el 1 es donde habla de entregar nuestros cuerpos como culto racional, y después le pasa este versículo de decirle, mira, no se conformen a este siglo, sino que necesitan ser transformados para poder, por medio de la renovación del entendimiento, para poder vivir y conocer toda la información que tuvieron antes. O sea, en otras palabras, le dijo, todo lo que tuvieron desde... La Biblia después fue compuesta por capítulos, pero en realidad no tiene capítulos, no tiene versículos. Después se la escribió así, pero en otras palabras, y para que me entiendan, Pablo le estaba diciendo, todos los que le dije, capítulo 11, 10, 9, a partir de hoy, para poder conocer esa verdad, es necesario que sus pensamientos sean renovados y que sean transformados a fin de que puedan conocer la voluntad del Padre. Todo lo que podemos aprender de parte del pastor, los diferentes pastores y expositores que están acá adelante, es una información que nosotros recibimos. Pero después nosotros hay una tarea de conocer lo que a nosotros se nos está informando. De conocer realmente lo que a nosotros se nos está informando. Hoy usted me está escuchando a mí, antes lo escuchó al pastor, y usted está recibiendo una información. Pero si usted no permite que sus pensamientos sean renovados, es imposible poder llegar a conocer lo que hoy se le está dando como información. Y una de las... A ver, ¿por qué nos surge ser renovado en los pensamientos? Por esto, porque necesito conocer lo que el pastor durante la reunión de hoy me informó. Necesito conocer. Si yo no renuevo mis pensamientos mediante el Espíritu, no dejo que sean renovados, es imposible conocer todo lo que se nos habló, todo lo que se nos está informando en este tiempo. Va a quedar como una información más, pero no voy a llegar a conocer. Y en la vida de Dios nada, para que la vida de Dios realmente corra y fluya como tiene que fluir en nosotros y a través de nosotros, necesitamos conocer todo lo que se nos informa. Todo, absolutamente todo. No puedo quedarme con la información de, el pastor dijo que soy hijo. Bueno, ahora necesitas conocerte como hijo. El pastor me dijo que soy heredero. Bueno, necesitas conocerte como heredero. El pastor me dijo que soy heredero. Bueno, ahora el pastor te va a decir, necesito que te veas como heredero.
no puede quedar en información. Y Pablo lo que le estaba diciendo era esto: bien, recibieron la información, ahora necesito que sean transformados mediante la renovación de su entendimiento, porque necesito que conozcan y vean todo lo que yo le transmití por medio de palabras. Necesito que vean para que puedan realmente vivir. Si yo no veo, no puedo vivir. Y una de las, vamos a decirle, consecuencias de pensamientos renovados es esto: comenzar a ver y a vivir lo que estoy viendo. Le vuelvo a decir, si todo queda como información, yo no voy a vivir lo que se me dio. Solamente comienzo a vivirlo cuando lo veo. Por eso es que dice, a fin de que ustedes puedan comprobar, puedan ver, puedan conocer, puedan disgustar, puedan probar la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Yo pensaba en estos días mientras venimos absorbiendo todo lo que se nos da, lo que compartió David, después el pastor, lo que Ger dirigió el otro día también. Venía meditando y pensando la importancia de conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es muy importante. Mi mente se trasladaba a Pablo estando preso. A Pablo estando preso, o sea, Pablo estando preso por causa de Jesucristo. Y llegar a decir, ellos creen que me tienen preso, pero yo no soy preso de ellos. Yo soy preso de Jesucristo. Eso es consecuencia de haber conocido la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Si a nosotros nos toca por causa de Cristo hoy en día estar detenido alguno y no conozco esa voluntad, ni ahí que vamos a llegar a decir lo que dijo Pablo. Lo primero que me... Gorda, llamame a un abogado porque yo no hice nada y estoy acá. Lo primero que se nos va a cruzar por acá y lo primero que vamos a hacer. ¿Pero por qué? Porque no estamos viendo que estamos sumergidos en la voluntad del Padre y que todo lo que nos ocurra, querramos o no, tiene que ver y forma parte de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué a Pablo no lo afectaba esto? Porque él entendía que todo era bueno, agradable y perfecto. ¿Me entienden? La renovación de sus pensamientos lo llevó a ver a todo bueno, agradable y perfecto, porque sabía que todo tenía que ver con la voluntad de Dios y el propósito eterno de Dios. Eso es lo que le pasó a Pablo y a todos los demás. ¿Cómo me explican ustedes a un Esteban en el suelo mientras le estaban arrojando piedra, lo estaban matando a piedrazos, y él diciendo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen? ¿Cómo me explican? Eso solamente pasó porque él entendió y conoció la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Sabía que los piedrazos que estaba recibiendo estaban en el propósito eterno de Dios. ¿Nosotros qué haríamos en esa situación? ¿Me entienden? Pero ahí podemos ver y podemos comprobar que nuestras reacciones, somos muy reactivos a lo que nos pasa y somos reactivos lamentablemente desde la carne. ¿Pero por qué? Porque todavía no logramos sumergirnos en eso de lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad, y que todo lo que nos pasa tiene que ver con su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Me entienden? Y a ver, ¿por qué en parte no entendemos o nos cuesta entender? Por esto, no porque mis pensamientos no están siendo renovados, sino porque no fui transformado. Me encanta porque el apóstol primero dice, transformaos por medio de la renovación. A ver, necesito que sean transformados. No solamente que sus pensamientos sean renovados, sino que haya una transformación como consecuencia de esos pensamientos. Y por medio de esa transformación ustedes van a empezar a ver cuál es la buena y agradable y perfecta. No dice que mis pensamientos renovados me van a llevar a ver la buena, no, sino que mi transformación, porque mi transformación me lleva a vivir la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Mi transformación. Yo necesito ser transformado. No me puedo quedar solamente con que hoy sí, hoy se me reveló algo, listo, un pensamiento fue renovado y quedó ahí nomás. No, eso me tiene que llevar a una transformación. Y la transformación me va a llevar a caminar día tras día en la voluntad del Padre. Y si yo camino día tras día en la voluntad del Padre es la que es vista y es la que afecta a nuestro entorno y a todo lo que nos rodea. ¿Me entienden? Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre no solamente está para mi beneficio, sino que para el de los demás. Porque Pablo decía, soy un preso de Jesucristo, y utilizaba la cárcel para los demás porque entendió esto, que no solamente se trataba de él, sino que de todos, que todos puedan llegar, que todos lleguemos.
Él no veía barrotes, él veía a Cristo en la cárcel haciendo lo que tenía que hacer. Y personas, como dijo el pastor, y le doy gracias porque vamos a leer unos versículos más adelante, que es lo que el pastor habló al comienzo, pero que están acá más adelante, que es una prueba de cómo vive una persona con pensamientos renovados y una vida transformada. Pero nosotros tenemos que entender esto. Fuimos llamados a conocer esta voluntad y la intención de los pensamientos renovados es esta, conocer la voluntad del Padre. Conocer la voluntad del Padre. Es imposible conocer a Dios con mis pensamientos de siempre. Es imposible conocer a Cristo y ver a Cristo con mi misma mentalidad. Es imposible para nosotros, y le vuelvo a decir, no es que quiero hablar de mí, pero este es un tiempo, lo hablamos con ellos también, amigos y hermanos en la fe, este es un tiempo donde muchas estructuras de nuestra mente se van rompiendo, donde nuestros pensamientos están siendo renovados, donde no es que me estoy excusando, pero venimos de una provincia donde los que conocen es mucha pobreza, es mucho esto, y lamentablemente hasta los que estamos en Cristo nos sumergimos en esa realidad y limitamos nuestros pensamientos y no nos damos cuenta que Cristo va más allá de todo eso y de la cultura y todo eso. Y hoy nos damos cuenta que fue necesario salir de donde salimos para ver que Dios no se mueve solamente en el ambiente que veíamos allá, sino que afecta todo. Que la voluntad del Padre afecta todo, afecta todas las áreas de nuestra vida, tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Pero esto pasa cuando dejamos que estos sean nuestros pensamientos renovados. Dejémonos transformar por el Padre. Permitámonos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es loco porque escapamos de la voluntad sabiendo que nos dice es buena, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere lo bueno, agradable y perfecto? Pero nosotros nos escapamos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que pueden haber acciones o situaciones que no queremos pasarla. Pero que si pasan, pasan y son buenas. Son agradables, son perfectas y están ahí para formarnos. Están ahí para formarnos y están ahí para que por medio de nuestra renovación, la renovación de otros también pueda ser una realidad en los demás hermanos. ¿Sí? Doy gracias a Dios por lo que el pastor compartió sobre el tener compasión hacia los demás. Porque, y no lo digo por él o porque él está acá, pero eso es un pensamiento, esos son pensamientos renovados. Porque si nosotros pensáramos con nuestra vieja y vana manera de pensar, de vivir, pensaríamos solamente en nosotros y no en los demás. Pero pensar en los demás es resultado de una mente transformada, de pensamientos transformados y de una vida transformada. Yo hace unos días le decía al pastor, tenemos que orar y él mencionó a los que están presos. A mí me tocó hace 2 semanas estar, 2 semanas atrás, sí, en un penal. Y la mayoría de los chicos, todos, prácticamente el 95%, con tatuajes, collares y todos pactados con San la Muerte. Todos, absolutamente todos. Y que están ahí, sí, por errores que cometieron. Pero que también fueron amados por Dios y también la obra de la cruz los incluyó a ellos. Pero a veces nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos de todas esas personas que hoy no tienen la realidad que nosotros tenemos, pero que fueron creadas también para vivirla. Por eso doy gracias a Dios que el pastor lo mencionó, y no lo mencionó porque yo lo hablé con él este tema, sino que Dios direccionó. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque una mente renovada quizás no nos lleve a todos a meternos en un penal o en un reformatorio, no sé, pero nos llevará a orar por ellos. A orar por ellos, porque para el Espíritu no existen distancia, para el Espíritu no existen barreras, para el Espíritu no hay pared, no hay paredón, no hay tejido que ataje. El Espíritu trasciende todo y una oración, por medio de nuestra oración, los ojos de los demás pueden ser alumbrados. ¿Sí? Pero busquemos que nuestros pensamientos sean renovados para nosotros también poder hacer lo que tenemos que hacer y poder actuar y ayudar y colaborar con aquellos que todavía no pueden ver esta realidad. Amado, no es una opción para el que quiere vivir en Cristo y la vida de Cristo si nos dejamos transformar y que nuestros pensamientos sean renovados. No es opcional, no nos queda otra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Estos días hablábamos con Marta y Germán y decíamos que la iglesia, hablábamos, si vemos a la iglesia primitiva, pero haciendo, una palabra muy humana, desastre. Bien,
que cuando dice que ellos andaban, la gente decía, ahí vienen los que trastornan al mundo. Miren lo que la iglesia primitiva hacía, trastornaba al mundo. Donde caminaban era Cristo en las sombras sanando enfermos. Donde andaba eran demonios saliendo de las personas. Donde quiera que se movía, la realidad de Dios absorbía ese lugar y sucedían cosas pero extraordinarias. Y hoy nosotros vemos lamentablemente en la historia de la iglesia, no en la vida, porque la vida sigue siendo la misma, es Cristo, pero en la historia de la iglesia una decadencia. Nos hemos lamentablemente adaptado a culturas, a formas, a esto, a lo otro, y nos hemos olvidado de la vida, realmente, de la vida de la iglesia, que es la que da vida a los demás. Y me hago responsable y cargo de lo que estoy diciendo. Porque es verdad, amados, piensen por un momento en todo lo que nos testifica la Biblia acerca de la iglesia, acerca de los apóstoles. Le vuelvo a decir, tanto a que eran asesinados a piedrazo, pero ellos oraban para que los mismos que lo estaban matando puedan conocer esta realidad. ¿Me entienden? O siendo crucificados, o siendo azotados, estando encarcelados, ellos orando para que la realidad que los absorbió pueda absorber también a los demás. ¿Pero por qué pasaba? Por tener los pensamientos renovados. Pensamientos renovados que transforman, que nos llevan a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre y nos lleva a expresar esa buena, perfecta y agradable vida del Padre. ¿Sí? Quiero leerles unos versículos que siguen después, en el mismo capítulo de Romanos. Me encanta porque antes le dije, Pablo le informa, después le dice, necesito que conozcan, y después le testifica las acciones de una vida realmente con pensamientos renovados. Y ahí lo leemos. Vamos a leer del versículo 9, que es prácticamente lo que habló el pastor y oró al comienzo, del verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante. Miren las consecuencias y las acciones de una vida que tiene pensamientos renovados. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En que lo requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mía en las venganzas y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Todo esto que acabamos de decir, Pablo le está diciendo. Una vez que sus pensamientos sean renovados, conozcan la voluntad del Padre, todo esto es lo que va a suceder. Antes de odiar a sus enemigos, los van a amar. Antes de hablar mal de ellos, van a orar por sus enemigos. No los van a maldecir. El mal no los va a vencer, sino que ustedes van a vencer el mal haciendo el bien, con el bien. ¿Y quién es el bien? Como dijimos al comienzo, Cristo. Es imposible que el bien nos habita y nosotros querramos hacer el mal. Es imposible.
¿Quiere decir que el bien no nos habita? No, nos habita, pero no lo hemos conocido como bien. Por eso seguimos practicando el mal. No lo hemos visto como nuestro bien, por eso seguimos haciendo el mal, por eso a veces deseamos el mal, porque no hemos podido ver que el bien está en nosotros. No quiere decir que Él no esté, Él está, pero no lo vemos. Pero no lo vemos. El cambiar los pensamientos, el permitir que nuestra mente sea renovada, nos va a llevar a verlo más claramente a Él. A verlo más claramente a Él para darlo a conocer más a Él. Nos va a llevar a amar, nos va a llevar a cuidar la familia como tenemos que cuidar, nos va a llevar a respetar a esposa o esposo, a honrar, a amar, a cuidar, a guardar, a enseñar, a exhortar, a corregir, no solo en la familia que tenemos en casa, sino también en la familia de la fe. Todos esos son los resultados de una mente que ha sido renovada, que sus pensamientos fueron renovados. Así que el deseo de Dios es que podamos tener esa mente, de que pueda ser activada, porque la mente de Cristo está en nosotros. Lo dice la Biblia, vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo está, nada más que a veces no la activamos, no permitimos que se active todo lo que esa mente quiere operar y decirnos en este tiempo, porque está en nosotros. No, también no nos tenemos que olvidar que la Biblia dice: lleven todos sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Si hoy nuestros pensamientos están obrando por encima de los de Cristo, es porque no han sido cautivados por la obediencia de Cristo. ¿Sí? Una mente que es renovada lleva todos sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Absolutamente todo. Y si tenemos a nuestros pensamientos cautivados ahí, nuestras acciones van a ser totalmente diferentes y nuestras acciones van a comenzar a dar el fruto que tienen que dar en este tiempo. ¿Sí? Frutos, productos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. ¿Sí? Así que yo esta noche, ya, gracias pastor porque me acorté el tiempo, pero quería dejarle esto, que podamos entender que la información que se nos dé, tanto como el pastor o los diferentes expositores que nos den desde acá en adelante, pueden estar informándonos una vida entera, pero si yo no conozco esa información, si no busco ver esa información y hacerlo una realidad, nuestra vida va a ser la misma por más que estemos 150 años metidos acá y sentados. Va a seguir siendo la misma, porque no tiene que quedar todo lo que recibimos solamente en información. No, eso se tiene que hacer una realidad en nosotros. Verla. Ahí lo que dice: a fin de que comprobéis cuál es eso, es conocer, es probar, es disgustar, es ver realmente que es buena la voluntad del Padre, que es agradable y que es perfecta. Para eso fuimos llamados, para vivir en lo bueno, en lo agradable y perfecto. La noticia, o sea, miren lo que es eso. Fueron llamados a vivir en lo bueno, en lo agradable y lo perfecto. A que lo gobierne lo bueno, lo agradable y lo perfecto, no otra cosa. Pero nosotros lamentablemente a veces nos vamos a otra cosa. No nos conforma nada, en otras palabras. Tenemos lo bueno, lo agradable y lo perfecto, pero le falta algo más para que esto sea bueno. Y traemos eso que nada tiene que ver con la voluntad del Padre. Pero le falta algo más para que sea agradable y traemos lo que no tiene nada que ver con la voluntad del Padre. Así que oremos en esta noche para que nuestros pensamientos puedan ser renovados y para que nuestra vida sea transformada, para que podamos realmente conocer. ¿Vieron que dicen, vieron el lugar de Pablo? No es que dicen cuando sus pensamientos sean renovados, ustedes van a conocer la buena voluntad del Padre. No, dice primero sean transformados mediante la renovación, así pueden conocer la voluntad. Así que tenemos trabajo, ser transformados. Y la transformación y la renovación nos va a llevar a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Si creen que Dios va a hacer el trabajo por usted, no. No, porque es lo que dijo el pastor. Dios no nos tiene lástima. Dios a usted no le tiene lástima. Porque Él sabe lo que Él creó. Porque Él sabe lo que hizo en usted. Porque Él sabe lo que usted vale. Por eso no le tiene lástima. Le tiene lástima a aquellos que quizás no tiene lástima, pero por decirlo, le puede dar tristeza a aquellos que no han sido llamados para salvación, pero los que fuimos llamados para salvación, no le damos lástima a Dios porque sabe lo que somos en Él, por medio de su Hijo. Él sabe lo que creó, lastimosamente nosotros no sabemos. ¿Pero por qué? Por no querer conocer, pero cuando conozcamos lo que realmente somos en Él, ahí vamos a comenzar a vivir todo esto. Los pensamientos renovados nos tienen que llevar a conocerlo y a conocernos más en Él. A conocernos más en Él, a conocernos
por lo que Él dice de nosotros, por lo que Él habla acerca de nosotros, no porque la parienta, la vecina o la amiga habla de nosotros, sino por lo que Cristo habla acerca de nosotros. Nos llama real sacerdocio, nos llama nación santa, nos llama hijos, nos llama heredero, nos llama coheredero. No sé si usted pensó eso, pero miren el papá que tenemos y la herencia que tenemos. La herencia que tenemos. Herederos y coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que es de Dios es nuestro. Es nuestra herencia. Es nuestra herencia. Veamos eso, corramos hacia eso. Por favor, aceleremos más los pasos para llegar a ver esa realidad. Vamos a acelerar más los pasos para poder vivir esa realidad, para poder disfrutar esa realidad. Lastimosamente, y nosotros conocemos quizás a muchos hermanos de la fe, que hoy están más apenados que contentos por la vida que tienen. No apenados por la vida, pero por todo lo que sucede a su alrededor. Pero cuando uno entiende la vida que tiene, pueden suceder un montón de cosas alrededor y mantiene paz. ¿Sí? ¿Sí? Así que corramos hacia esa realidad y permitamos que nuestros pensamientos, nosotros tenemos que permitir y dejar que nuestros pensamientos sean renovados. ¿Sí? Dios no nos va a cambiar la mente a la fuerza. Es nuestro trabajo. Rendir nuestros pensamientos a Él, sujetarlos a la obediencia de Cristo y dejar que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. ¿Sí? Así que le invito a que se pongan de pie. Los chicos de la canción, si pueden subir. Y